Al pensar en un símil para intentar entender lo que puede significar el vacío existencial en la vida de una persona, no parece desencaminado compararlo con los agujeros negros que pueblan el universo. Como los agujeros negros, la desesperación o vacío existencial atrapa dentro de sí toda nuestra voluntad. Y como los agujeros negros, logra crear en nuestro derredor un campo gravitatorio que deglute entre sus fauces cualquier atisbo de luz o resurrección espiritual. Así funciona el vacío existencial, impulsándonos a intentar llenar de cosas materiales e intrascendentes ese agujero negro que intentamos en vano saciar hasta llegar a un hartazgo que paradójicamente nos deja más vacíos y extenuados todavía. Sin respuestas y expuestos al vacío, solo quedan la conciencia de nuestra precariedad, la inconsistencia, el tedio, la ansiedad, la depresión y la conciencia del absurdo. Decía Viktor Frankl que no importa tanto que la vida esté llena de placer o de sufrimiento, lo que importa es que esté llena de sentido. Pero buscar el sentido de la vida en una sociedad utilitarista que nos enseña a cosificar a las personas impulsándonos a participar activamente del sinsentido imperante es un camino entorpecido por satisfacciones inmediatas que se prueban cada día más ineficaces y en cuya estación final se agazapan el horror vacui y las serpientes de la angustia. Tenemos entonces que evadirnos de mil maneras distintas e igualmente desnortadas, comprando, consumiendo compulsivamente, recurriendo a paraísos artificiales, descargando nuestra violencia contra los demás o practicando sexo de forma compulsiva, y si no detrás de un ordenador. El abanico de posibilidades en pleno siglo XXI es amplio. Cuando nada te sacia por no encontrar una razón trascendente que dé sentido a la vida, no es ilógico desear acabar con ella. El sociólogo francés Émile Durkheim decía a este propósito lo siguiente. Cuando la persona se individualiza más allá de cierto punto, si se separa demasiado radicalmente de los demás seres, hombres o cosas, se encuentra incomunicada con las fuentes mismas de las que normalmente debería alimentarse, y ya no tiene nada a que poder aplicarse. Al hacer el vacío a su alrededor, ha hecho el vacío dentro de sí misma y no le queda nada más para reflexionar más que su propia miseria. Ya no tiene como objeto de meditación otra cosa que la nada que está en ella y la tristeza que es su consecuencia. Pero a Durkheim se le olvidó mencionar a Dios. Decía Leonardo Castellani que el hombre no puede caminar sin afirmarse, es decir, sin apoyarse en algo. Desesperación es el sentimiento profundo de que la vida no tiene sentido, de que es un definitivo engaño. Y este sentimiento es fatal consecuencia de la creencia de que no hay otra vida. El dolor que asociamos al vacío existencial se nos antoja intolerable, pero ningún padecimiento hay intolerable cuando el padeciente puede afirmarse en algo, cuando cree con firmeza que un día acabará su sufrimiento y que su final será dichoso. La cualidad de infinito comunicada al dolor proviene de esa disposición de ánimo llamada desesperación, que paradójicamente puede disfrazarse, sobre todo en nuestra época, de alegría aspaventera y vociferante, pero que está poseída de una sorda sed de destrucción y nihilismo. No pensemos, sin embargo, que esta lacra del vacío vital y la desesperación es nueva, aunque la enmascaremos con un enjambre de nombres nuevos, etiologías diversas y terapias más o menos eficaces. Los antiguos la llamaban acedia o acedía y la describían como una tristeza caracterizada primero por el aburrimiento, el torpor, el desinterés por las cosas y por los hombres, y luego, a medida que va tomando posesión de nuestras almas, por el hastío, la ansiedad y las tentaciones suicidas. San Gregorio Magno, allá por el siglo VI, ya enumeraba las consecuencias de esta tristeza desesperada: desaliento, mal humor, amargura, indiferencia, tedio, dispersión, desazón del espíritu y del cuerpo, precipitación que embrolla el alma y endurece el corazón aislándolo de su fuente divina. No es esta experiencia de vacío existencial algo originario de nuestra época, aunque la bauticemos con nombres nuevos. Más novedoso es que tal enfermedad, lejos de ser atacada en sus orígenes, haya sido estimulada por sistemas de pensamiento que la fomentan y propagan, favoreciendo la ruptura de los seres humanos con todos aquellos lazos que dan sentido de pertenencia y permanencia a su propia vida.
combatiendo la fe religiosa en primer lugar y a continuación desnaturalizando las relaciones e instituciones humanas primordiales, imponiendo nuevas formas de trabajo que rompen los ritmos vitales, incomunican a las personas y hacen añicos la consideración del hombre como criatura, reduciendo el espíritu humano a un repertorio de pulsiones que exigen satisfacción inmediata, desestructurando la vida moral, auspiciando el consumo bulímico de placeres que a la vez que embriagan los sentidos o transmiten una impresión fugaz de euforia, anestesian la sensibilidad, ofuscan la conciencia y dejan a modo de resaca un dolor que no remite nunca y que para ser aplacado exige dosis cada vez mayores de falsos lenitivos que a la postre no hacen sino exacerbarlo. La ingeniería social busca desvincular al hombre de su creador. Se trata en el fondo de animalizar al hombre, inyectando teorías en disolventes humanistas sin una conexión divina. ¿No nos encontraremos presa del enemigo que como león rugiente busca y espera a quien devorar? Nos dicen que ya no solo es que el hombre venga del mono, sino que el hombre debe comportarse como un mono, o sea, como un animal. En el fondo se trata de eliminar el alma del ser humano, ¿no? Que nos comportemos como animales que se satisfacen sus instintos más primarios y con ellos están felices, ¿no? Pues un animal en principio si tiene que comer, si se puede reproducir y tiene un hábitat donde vivir más o menos, pues ya es feliz. Nos cuentan que la felicidad consiste en la satisfacción de los instintos primarios más básicos y ya está, y nada más. Después, eso sí, cuando llega la ancianidad, cuando llegan las enfermedades, cuando llega la desgracia, la ingeniería social no tiene ninguna respuesta para eso. Por eso también una de las características de la ingeniería social que padecemos en nuestra época es el culto desenfrenado a la juventud. Y una vez que la juventud ha terminado, parece que ha terminado la vida. La gran batalla ganada al hombre es precisamente favorecerle los instintos. Entonces, la clave de esta victoria ha sido que han convertido al hombre en un ser irracional. Y al ser irracional le guían por instintos, todo tipo de instintos. Un gran enjambre de desolados y huérfanos del Creador parecen gritar a los cuatro vientos las consignas del gran seductor: no serviremos. Uno de los paradigmas del hombre sometido a la ingeniería social es el famoso mito de Sísifo, que es aquel hombre que está como condenado constantemente a correr, a hacer esfuerzos, a levantar una piedra, que esa piedra caerá para volver a levantarla, esa piedra volver a caer, donde la vida no es más que un continuo discurrir, donde al final se cumple lo que decía Camus, el famoso existencialista, que decía, parece que la vida solo tiene sentido si no pensamos y no buscamos el sentido de la vida, ¿no? Solo se puede vivir la vida si la buscamos sin sentido. Es interesante comprobar cómo el lavado de cerebro de la ingeniería social nunca se produce en una única generación, sino a partir de la siguiente, ¿no? Los ingenieros sociales no intentan convencer a la primera generación que saben que han sido educados en valores más tradicionales, sino que intentan conformar la educación de las generaciones siguientes. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ¿no? En el siglo XIX la teoría de Darwin en principio fue rechazada por los científicos de su época con argumentos científicos, pero a partir de la siguiente generación los jóvenes que ya habían crecido siendo conscientes del prestigio intelectual de esa teoría en los medios de la prensa de la época y los medios intelectuales, incluso políticos de la época, ya no se atrevieron a cuestionarla. Así funciona siempre la ingeniería social. No se trata de convencer a la primera generación, sino a la segunda. Y no tanto por convencimiento, sino porque las generaciones que vienen no se atrevan ya, por presión ambiental y social, a cuestionar los dogmas que ellos nos quieren imponer. Las modas, los usos y las costumbres se ven degradados hasta el paroxismo, lo cual nos informa que nuestras sociedades decrepitan hacia el sinsentido de una vaguedad existencial desalentadora. Esta sociedad que nos somete a una acción constante sin pararnos, sin poder contemplar, sin poder rezar, sin poder pensar, sin poder meditar, pues es una sociedad de la esclavitud. Es una metáfora. El hombre que corre parece que es libre, pero es esclavo de su propia hiperactividad. Yo no las cosas así porque la ingeniería social ha llegado a tal grado de poder en nuestra época que nadie se atreve, parece que en la esfera pública son poquísimas las personas que se atreven
a cuestionar los planteamientos, por absurdos que sean, de la ingeniería social, y como nadie los cuestiona, se convierten en respetables, y parece que son los que defiende, parece, todo el mundo, y el que quiere tener algún papel en el mundo tiene que someterse a ellos, ¿no? En el fondo es el imperio de Satán, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que adorarle, todos esos planteamientos mundialistas, y quien quiera cuestionarlos o bien peligra su vida o bien es completamente marginado en la vida social. Por tanto, nadie se atreve a cuestionarlos, y eso hace que la gente que no tiene la suficiente capacidad de pensar por sí misma, pues al final se someta por completo y sea incapaz de cuestionar ni siquiera a un nivel más privado los planteamientos, las consignas que recibe constantemente, y no es capaz de distinguir eso de la realidad. Por tanto, él ya las considera como si fueran la realidad. Si ahora me ofrecen y me dicen, oye tú, compara el hombre actual con el hombre medieval, digo, ¡wow! ¡Qué de ventaja nos saca el hombre medieval! ¡Qué enorme ventaja! ¿Por qué? Porque el hombre medieval tenía a Dios y el hombre moderno no tiene Dios. Y el hombre sin Dios está mutilado, le han cortado la cabeza. No hay héroes, no hay patrias, no hay fronteras, no hay moral. Todo vale. No vale el respeto, no vale la tolerancia de la que se visten. Todo eso sirve únicamente siempre y cuando el que se expresa esté dentro de ese marco de ingeniería social. El mundo moderno, el mundo de la ingeniería social, nos dice: haz lo que quieras, afírmate a ti mismo, tu voluntad es soberana, no tienes límites, tú puedes hacer lo que te dé la gana y no tienes que rendir cuentas a nadie. Esta soberbia que vemos claramente que es la soberbia origen, que tiene origen en la soberbia de Lucifer, pues al final lo que busca es erradicar el alma humana, y al final, cuando se erradica el alma humana, el objetivo último de toda la ingeniería social es llevar las almas al infierno. Y eso es lo que tenemos que evitar con nuestra oración, con nuestra confianza en Dios. No olvidar nunca lo que debemos a nuestro Creador, y que Él quiere llevarnos al cielo, a un lugar de perpetua felicidad. Lo material se impone a lo sobrenatural, el vicio sobrepuja a la virtud, lo trascendente se diluye en el dogma de usar y tirar. Una gota tras otra, orada la piedra, una mentira contada 1000 veces se tomará como verdad. Tal es la deformación del pensamiento. Lo feo se toma por bello, el mal como bien, o el vicio como virtud. No hay una verdad. El relativismo en el que estamos, esa dictadura, porque lo es, del relativismo denunciada por los papas, ya es un hecho. Y eso es ingeniería social, ese es un fruto de la ingeniería social. Y estamos en esta sociedad, una sociedad que ha desbancado a Dios. Y dices, bueno, el hombre sin cabeza, muy bien, como el pollo sin cabeza, dando vueltas. Y dices, ¿y qué hace? Bueno, pues tonterías a montones. Y dentro de las grandes tonterías, pero grandísimas tonterías, pero el principio de las cuales es haber descabezado al hombre quitándole a Dios, el principio de las tonterías fue en la Revolución Francesa, en la Ilustración. Se ha destronado a Cristo y nos quieren hacer creer que la democracia, la voz del pueblo, es la voz divina. En definitiva, sustituir a Dios por el hombre. El antropocentrismo que quiere destronar a Dios y ponerle una adoración de impronta satánica hacia el propio ser humano.